Estalló la guerra, Alemania y Austria-Hungría formaban el bloque de los imperios centrales, mientras que Francia, Bélgica, Reino Unido, Serbia y Rusia componían el bloque de los aliados. La guerra duró 4 años y se desarrolló en 4 etapas. Guerra de movimientos, guerra de posiciones, crisis de 1917 y el desenlace. Guerra de movimientos, frente occidental. El ejército alemán atravesó rápidamente Bélgica y el norte de Francia en dirección a París, siguiendo el plan Schlieffen. El ejército anglo-francés fue movilizado de inmediato, logrando una línea de contención de la ofensiva alemana a unos 80 kilómetros de la capital. La batalla de Marne fue decisiva para lograrlo. Las últimas grandes batallas de este primer año de guerra son las de Ypres, enmarcadas en lo que se conoce como la carrera hacia el mar. Se trataba del objetivo alemán de controlar la costa del Canal de la Mancha y así bloquear a Inglaterra. Los aliados lo consiguieron. Se estableció entonces un frente de más de 700 kilómetros de trincheras, desde el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza, que permaneció prácticamente estático durante 2 años. Frente Oriental. Cuando Alemania atacó a Francia, Rusia procedió de inmediato a enviar 2 ejércitos contra Prusia Oriental, pero el grueso de sus ejércitos los dirigió hacia Austria-Hungría, logrando la anexión de la región de Galicia y en consecuencia la retirada de los ejércitos austriacos. Alemania tenía abiertos 2 frentes. Movilizó tropas desde Francia para frenar la invasión rusa y lo logró en la batalla de Tannenberg. Pero el avance ruso hacia Cracovia parecía incontenible, así que Alemania, junto con las tropas austriacas, atacaron Varsovia, pero fueron derrotados. Quedó así el Frente Oriental a finales de ese año. Frente Balcánico. En agosto, Austria-Hungría inició su invasión sobre Serbia. En noviembre, los austríacos fueron penetrando en territorio serbio y a principios de diciembre cayó Belgrado. Pero cosacos rusos habían atravesado los Cárpatos amenazando a Budapest, por lo que parte del ejército austrohúngaro se retiró para frenarlos. Esto propició que los serbios lograran recuperar Belgrado y desalojar de su territorio a todo el ejército imperial. En noviembre, Turquía entra en guerra en el bando de los imperios centrales. Atacan desde Erzurum la fortaleza rusa de Kars, en la frontera turca del Cáucaso, pero la ofensiva acabó siendo un total fracaso. Guerra de posiciones. La situación estaba estancada. Se produjeron pequeñas ofensivas en el frente atrincherado, por ejemplo la que llevaron a cabo los franceses sobre la zona de Champagne. En ella murieron 200.000 hombres para avanzar algo más de medio kilómetro de terreno. O la de los ingleses en la zona de Lille, donde consiguieron avanzar un par de kilómetros a costa de 13.000 muertes. En abril de 1915 se produce la segunda batalla de Ypres, primera acción en que se emplearon gases mortíferos como arma de guerra por parte de Alemania, cuyo ataque fracasó. En 1916, ante la ausencia de un ataque decisivo por parte de alguno de los 2 bloques, se siguió la estrategia de guerra de desgaste. Las batallas más importantes fueron la ofensiva alemana sobre Verdún, en la que tras 10 meses los germanos lograron ocupar algunas fortificaciones, pero no entrar en Verdún. Por su parte, Francia atacó a Alemania en el Somme, batalla que comenzó en julio y duró hasta noviembre. Los franceses apenas conquistaron un poco de territorio sin valor militar. A mediados de febrero de 1915, las fuerzas alemanas habían expulsado a los rusos de Prusia Oriental y atravesaban varios puntos de la frontera rusa. Los rusos debían replegarse dentro de su territorio. Así quedaba el frente en septiembre de 1915. Bulgaria entra en la guerra a favor de los imperios centrales. Entre junio y agosto de 1916, los rusos efectuaron una ofensiva en el frente austríaco, logrando desplazarlo entre 25 y 125 kilómetros. Durante la campaña, Rusia convenció a Rumanía para unirse a la guerra. En agosto, Rumanía invade la Transilvania húngara, pero en septiembre son expulsados por los austríacos que ocupan Bucarest. Intervino entonces Bulgaria, que en menos de un año invadió Rumanía casi en su totalidad. Frente italiano. Italia se había mantenido neutral, pero finalmente en mayo de 1915 entra en guerra, a favor de los aliados.
Los italianos ocuparon inmediatamente territorios austrohúngaros que consideraban la Italia irredenta. Se sucedieron una serie de batallas en el área del río Isonzo con el fin de conquistar Trieste, pero no lo consiguieron. En los últimos meses de 1917, Italia enfrentó una gran ofensiva austrohúngara que le obligó a retirarse hasta el río Piave tras la batalla de Caporetto. Con el ingreso a la guerra de Bulgaria, Austria logró por fin invadir Serbia y también Montenegro y Albania. Crisis de 1917. Estados Unidos declara la guerra a las potencias imperiales en abril de 1917. A lo largo de ese año, los ingleses llevaron a cabo una ofensiva sobre Flandes para neutralizar las bases alemanas de submarinos en Bélgica. Por su parte, los franceses hicieron lo mismo sobre la zona de Verdun y Champagne. La guerra en el mar. Inglaterra declaró zona de guerra el Mar del Norte y Alemania declaró el bloqueo naval de las Islas Británicas, llegando a bombardear algunos puntos de la costa inglesa. Por su parte, la Armada inglesa bombardeó bases de submarinos alemanes en la costa belga. Las acciones de guerra marítima entre alemanes e ingleses se concretaron en la batalla naval de Jutlandia, donde los ingleses duplicaron sus pérdidas respecto a los alemanes. Rusia tenía sus propios problemas internos. El régimen zarista fue derrocado. Se creó un gobierno provisional que mantuvo la continuidad de la guerra, logrando algunos avances en Galicia, aunque debieron ceder al contraataque alemán, que ocupó la ciudad de Riga. Tras la revolución bolchevique de octubre de 1917, Rusia ofreció un armisticio a Alemania. Los aliados habían desembarcado en Grecia en junio de 1917, conformando un nuevo frente contra Austria-Hungría, atacando dirección Serbia, con la participación de tropas francesas, inglesas, griegas, italianas y serbias. El desenlace. A finales de 1918, los aliados desencadenaron una gran ofensiva y tras la batalla de Dobro-Polje, Bulgaria fue derrotada y firmó un armisticio. Las tropas aliadas entraron en Rumanía, los serbios recuperaron Belgrado y los italianos invadieron Albania. Los austriacos vencieron a los italianos en Caporetto, pero estos consiguieron vencerlos definitivamente en la batalla de Vittorio Veneto. Tomaron Trieste y el Fiume. Además de las sucesivas derrotas de Austria-Hungría, se le sumó el levantamiento de diversas zonas de su territorio. En octubre se constituyó el nuevo Estado de Checoslovaquia. Los pueblos eslavos del sur formaron junto con los serbios el Reino de Serbia y Hungría se independizó. En noviembre el Imperio Austrohúngaro firma el armisticio con los aliados. Se crea la República de Austria. En marzo de 1918, los alemanes desataron su gran ofensiva final en Francia. En julio hubo 5 grandes ataques sucesivos y los alemanes consiguieron avanzar sobre el Marne, quedándose a 50 kilómetros de París. Pero gracias al apoyo de las tropas norteamericanas, en la batalla de Château-Thierry se logró detener el avance alemán. En julio, los aliados iniciaron la segunda batalla de Marne y las debilitadas tropas alemanas se batieron en retirada. Entonces comenzó la gran ofensiva aliada. Tropas francesas e inglesas atacan Amiens y al mismo tiempo desatan la segunda batalla de Somme. En septiembre, los alemanes se ven obligados a replegarse a sus posiciones de la línea de Hindenburg. En noviembre serán derrotados totalmente por los estadounidenses en la batalla de Saint-Michel, mientras que ingleses y franceses avanzaron en Cambrai y Saint-Quentin. La gran batalla final fue la de Sedan, en la que se logra romper el frente alemán entre Menz y Sedan. Mientras tanto, los ingleses avanzaron en el norte de Francia y a lo largo de la costa belga. En noviembre de 1918, Alemania firma el armisticio que pone fin a la guerra, en las condiciones establecidas por los aliados.